En Latinoamérica existen lugares marcados por tragedias, desapariciones y leyendas que desafían cualquier explicación. Hoteles abandonados donde todavía se escuchan pasos. Hospitales en los que algunos visitantes aseguran haber visto antiguos pacientes. Pueblos completos que quedaron atrapados en el tiempo. Y una isla cubierta por cientos de muñecas deterioradas que parecen observar a todo aquel que se acerca. Hoy conoceremos 5 lugares considerados malditos en Latinoamérica. Separaremos los hechos históricos de las leyendas. Aunque te advierto algo, conocer la verdad no siempre hará que estos sitios resulten menos aterradores. Quédate hasta el final, porque en el puesto número 1 conoceremos un lugar donde cientos de ojos permanecen abiertos día y noche. Comenzamos. Número 5. Humberstone, Chile. En medio del desierto de Atacama se encuentra Humberstone, un pueblo donde el tiempo parece haberse detenido. Durante sus años de esplendor fue una próspera comunidad dedicada a la explotación del salitre. Miles de trabajadores de Chile, Perú y Bolivia vivieron allí junto con sus familias. El pueblo tenía viviendas, comercios, una escuela, una iglesia, una piscina y hasta un enorme teatro. Sin embargo, la vida de los trabajadores era mucho más difícil de lo que aparentaba. Las jornadas eran agotadoras, el clima del desierto resultaba extremo y las familias dependían casi completamente de las compañías salitreras. Cuando la industria entró en decadencia, sus habitantes comenzaron a marcharse. Finalmente, durante la década de 1960, Humberstone quedó abandonado. Todavía permanecen sus calles, sus casas y los antiguos salones de clase, pero ya no se escuchan las conversaciones de los trabajadores ni los juegos de los niños. Al menos eso es lo que debería ocurrir. Algunos visitantes aseguran haber escuchado pasos dentro de edificios vacíos, otros hablan de voces procedentes de la escuela y de música que parece surgir del antiguo teatro. También existen testimonios sobre sombras que atraviesan las calles y desaparecen al acercarse a ellas. En algunas ocasiones, las figuras parecen observar desde las ventanas de las viviendas abandonadas. Uno de los relatos más inquietantes ocurre dentro de la escuela. Hay quienes aseguran que al caminar cerca de los salones pueden escucharse pupitres moviéndose, pequeños golpes contra las paredes y niños corriendo por los pasillos. El viento del desierto podría explicar muchos de esos sonidos. Al atravesar las puertas y ventanas, hace vibrar la madera y el metal de las antiguas construcciones. Además, el eco puede trasladar un ruido desde un extremo del pueblo hasta otro. Pero quienes han visitado Humberstone dicen que lo más aterrador no son los ruidos, es el silencio. Un silencio tan profundo que hace sentir que todo el pueblo contiene la respiración, mientras espera que los turistas se marchen. Actualmente, Humberstone es patrimonio mundial y puede ser visitado. Sin embargo, cuando el sol comienza a desaparecer y las sombras cubren sus calles, resulta fácil imaginar que los antiguos habitantes están regresando a sus hogares. Y si eso te parece inquietante, espera a conocer el edificio construido al borde de un abismo. Número 4. La Casa del Salto del Tequendama, Colombia. Muy cerca de Bogotá se levanta una impresionante mansión frente al Salto del Tequendama. Debajo de ella, el agua cae con violencia por un enorme precipicio. La humedad, el sonido de la cascada y la niebla que suele cubrir el paisaje le conceden al lugar una apariencia sobrenatural. La construcción se levantó durante la década de 1920 y se convirtió en un símbolo de elegancia. Las familias adineradas viajaban hasta allí para admirar la cascada y escapar del ruido de la ciudad. Con el paso de los años, la mansión fue vinculada con un hotel y posteriormente con un restaurante. Sin embargo, la contaminación del río y la disminución del turismo provocaron su decadencia. El edificio terminó abandonado durante décadas. Fue entonces cuando comenzaron las historias. El precipicio del Tequendama ya estaba relacionado con numerosas tragedias. Debido a esto, se extendió la creencia de que algunas de las personas que murieron allí buscaron refugio en la mansión. Conductores y habitantes de la zona aseguraban ver luces desplazándose detrás de sus ventanas, aunque el edificio estaba vacío. Otros decían escuchar gritos, conversaciones y música procedentes del interior. Una de las apariciones más conocidas es la de una mujer vestida de blanco. Según la leyenda, su figura aparece cerca del precipicio, contemplando la cascada. Cuando alguien intenta acercarse para ayudarla, desaparece entre la niebla. En otras versiones, la mujer puede verse detrás de una de las ventanas de la mansión. Permanece completamente inmóvil, observando hacia el exterior, hasta que la niebla cubre el edificio y la hace desaparecer. Quienes entraron durante los años de abandono también hablaron de puertas que se cerraban solas, cambios bruscos de temperatura y una incómoda sensación de estar siendo observados. Naturalmente, el viento, los animales y el deterioro del edificio podían producir sonidos extraños. La niebla también podía transformar una sombra distante en una figura humana.
Actualmente, la mansión fue restaurada y funciona como la Casa Museo Salto del Tequendama. Ya no permanece abandonada, pero las leyendas continúan formando parte de su historia. Por eso, si alguna vez visitas este lugar y ves a una mujer detrás de una ventana, asegúrate de que realmente haya una habitación al otro lado. Nuestro próximo lugar no fue construido para recibir turistas, sino para encerrar una de las enfermedades más temidas del siglo XX. Número 3. El Sanatorio Durán, Costa Rica. En las montañas de Cartago, cerca del volcán Irazú, se encuentra un antiguo hospital rodeado por un paisaje frío y solitario. El Sanatorio Carlos Durán abrió sus puertas en 1918 para atender a pacientes con tuberculosis. En aquella época no existía un tratamiento verdaderamente eficaz contra la enfermedad. Se pensaba que el aislamiento, el descanso, la luz solar y el aire de la montaña podían favorecer la recuperación. El sanatorio llegó a convertirse en uno de los centros médicos más importantes de Centroamérica. Contaba con distintos pabellones, dormitorios, una capilla y espacios destinados al personal. Sin embargo, muchos pacientes pasaban largos periodos separados de sus familias. Algunos nunca lograron abandonar el hospital. El sanatorio cerró en 1973. Con el tiempo, gran parte de sus instalaciones quedaron deterioradas. Sus largos pasillos, sus habitaciones vacías y sus ventanas rotas contribuyeron al nacimiento de numerosas leyendas. La aparición más conocida es la de una niña. Algunos visitantes aseguran haberla visto observándolos desde una ventana. Otros dicen que aparece por unos segundos al final de los corredores y desaparece cuando intentan acercarse. También existen fotografías en las que supuestamente puede verse su figura, aunque nadie había notado su presencia al momento de tomar la imagen. No se conoce la identidad de la niña. Algunas versiones afirman que era una paciente, otras dicen que se trataba de la hija de uno de los médicos. Ninguna de estas historias ha podido confirmarse. Otra aparición frecuente es la de una monja. Durante los años de funcionamiento, las Hermanas de la Caridad participaron en el cuidado de los enfermos. Según la leyenda, una religiosa continúa recorriendo los pasillos y desaparece cuando dobla una esquina. También se habla de puertas que se mueven solas, objetos que caen sin explicación y habitaciones donde la temperatura desciende repentinamente. Pero el fenómeno más inquietante es el sonido de niños jugando. Algunos visitantes aseguran haber escuchado risas y pasos desplazándose por el edificio. Cuando intentan seguirlos, los ruidos desaparecen. No encuentran niños ni ninguna explicación para lo que acaban de escuchar. Un edificio antiguo puede producir muchos sonidos debido al viento, la madera o los animales. Pero incluso quienes no creen en fantasmas reconocen que el Sanatorio Durán posee una atmósfera difícil de ignorar. Actualmente es patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica. Su verdadera historia no es la de un lugar creado para causar sufrimiento, sino la de una institución que intentaba combatir una enfermedad devastadora. Tal vez sus fantasmas sean únicamente leyendas, o quizá algunos pacientes continúan esperando que alguien regrese para llevarlos a casa. En el puesto número 2 conoceremos un hotel relacionado con inundaciones, habitaciones prohibidas y uno de los rumores históricos más polémicos de Argentina. Número 2. El Gran Hotel Viena, Argentina. A orillas de la laguna Mar Chiquita, en Córdoba, se levanta el Gran Hotel Viena. Su construcción comenzó alrededor de 1940 por iniciativa del empresario alemán Máximo Palke. Fue concebido como un establecimiento lujoso, relacionado con las propiedades terapéuticas atribuidas a las aguas y los fangos de la laguna. Tenía habitaciones elegantes, salones y espacios destinados a tratamientos. Sin embargo, su época de esplendor fue muy breve. La familia Palke abandonó la administración directa pocos años después. El hotel cambió de encargados y atravesó distintos periodos de actividad, hasta que las inundaciones transformaron la zona. Finalmente cerró por completo durante la década de 1980. Su origen alemán y el momento en que fue construido dieron lugar a rumores que lo relacionaban con miembros del régimen nazi. Incluso se llegó a decir que una habitación había sido preparada para recibir a Adolf Hitler después de la guerra. No existen pruebas históricas concluyentes que respalden esa teoría, y los descendientes de la familia han rechazado tales afirmaciones, pero los rumores aumentaron el misterio alrededor del edificio. Las principales historias paranormales están relacionadas con Martin Kruger, antiguo jefe de seguridad del hotel. Después de que los propietarios se marcharon, Kruger permaneció prácticamente solo dentro del edificio. Murió en 1954 y, según la leyenda, su espíritu todavía continúa realizando sus rondas. Visitantes aseguran haber escuchado pasos firmes recorriendo los pasillos. El sonido se acerca lentamente, pero nunca aparece nadie. Algunas puertas, dicen, se abren justo antes de que los pasos lleguen.
como si un vigilante invisible continuara inspeccionando cada habitación. Otro punto misterioso es la habitación 106. Allí se han reportado cambios de temperatura, fallos en equipos electrónicos, respiraciones y golpes procedentes del interior. También circulan fotografías en las que parecen distinguirse figuras humanas detrás de las ventanas superiores. Los reflejos y las sombras podrían explicar esas siluetas. La compleja distribución del hotel también dio origen a historias sobre habitaciones secretas y túneles ocultos. Pero el Gran Hotel Viena posee todos los elementos necesarios para alimentar una leyenda. Un edificio gigantesco, propietarios extranjeros, rumores de guerra, inundaciones, zonas cerradas y un vigilante que murió completamente solo. Quizá Martin Kruger no recorra realmente sus pasillos, pero si alguna vez escuchas pasos acercándose dentro del hotel, recuerda que quien los produce no siempre tiene que estar vivo. Y llegamos al puesto número 1, un lugar donde los árboles no producen frutas, sino cuerpos de plástico que observan a los visitantes. Número 1. La Isla de las Muñecas, México. En los canales de Xochimilco existe una pequeña isla cubierta por cientos de muñecas deterioradas. Algunas cuelgan de los árboles completamente desnudas. Otras no tienen brazos, piernas o cabeza. Muchas han perdido los ojos y sus rostros están deformados por el sol, la lluvia y la humedad. La isla estuvo habitada por Julián Santana Barrera, un hombre que vivió prácticamente aislado durante varias décadas. Según la leyenda, una niña murió ahogada después de quedar enredada entre los lirios del canal. Su cuerpo habría sido encontrado cerca de las tierras de Julián. Poco después, el hombre comenzó a escuchar lamentos y pasos alrededor de su vivienda. También encontraba objetos que parecían haber cambiado de lugar. Convencido de que el espíritu de la niña permanecía en la isla, tomó una muñeca que encontró en el agua y la colgó de un árbol. Pretendía calmar a la niña y protegerse de su presencia, pero una muñeca no fue suficiente. Julián comenzó a recoger otras de la basura y de los canales. También las intercambiaba con visitantes. Durante años llenó la isla con muñecas viejas, convencido de que servían como protección contra los malos espíritus. Con el tiempo, los juguetes se deterioraron y adquirieron la apariencia perturbadora que conservan actualmente. Algunos visitantes aseguran que las muñecas mueven los ojos cuando alguien pasa frente a ellas. Otros dicen que cambian de posición, giran la cabeza o susurran durante la noche. También hay personas que aseguran haber escuchado cómo las muñecas pronunciaban sus nombres, intentando convencerlas de que se acercaran. El viento podría mover sus cuerpos y hacer chocar sus piezas. La humedad puede alterar los mecanismos de los juguetes, mientras que la sugestión explica por qué algunas personas sienten que están siendo observadas. Pero la historia tomó un giro todavía más oscuro en 2001. Julián Santana fue encontrado muerto en los canales. De acuerdo con la versión popular, se ahogó cerca del mismo lugar donde aseguraba que había muerto la niña. Desde entonces, algunos creen que su espíritu también permanece en la isla, vigilando la colección que construyó durante gran parte de su vida. Actualmente, la Isla de las Muñecas recibe visitantes. Muchos llevan juguetes como ofrenda, mientras que otros prefieren no tocar absolutamente nada. Porque existe una advertencia: nadie debe maltratar, burlarse o llevarse una de las muñecas. Quienes lo hagan podrían provocar la ira de la niña, o conseguir que una de ellas los acompañe de regreso a casa. Estos fueron 5 de los lugares considerados más malditos de Latinoamérica. Todos poseen una historia real, pero también están rodeados por testimonios que nunca han podido comprobarse. Voces, pasos, sombras y figuras que desaparecen sin dejar rastro. Tal vez todo tenga una explicación lógica, o quizá algunos lugares conservan mucho más que los recuerdos de quienes estuvieron allí. Ahora dime, ¿cuál te pareció más aterrador? ¿Te atreverías a pasar una noche completamente solo en alguno de ellos? Escribe tu respuesta en los comentarios y menciona otro lugar maldito que debería aparecer en una segunda parte. Suscríbete a De la Cruz para descubrir nuevas leyendas, misterios y sucesos inexplicables, porque la realidad esconde historias que parecen imposibles, hasta que conocemos la historia completa.